Hola compañeros, yo soy Dulce Barajas y antes que nada espero que se encuentren bien de salud dada la situación por la que estamos pasando actualmente. Y bueno, yo en esta ocasión les voy a hablar sobre la farmacología de la enfermedad de Parkinson. Esto va a ser en base al temario del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, pues para empezar, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que va a haber una pérdida progresiva e irreversible de neuronas en ciertas regiones del sistema nervioso. En este caso particular sería de la sustancia negra, que vamos a explicar más adelante. También es importante recordar que es la segunda causa más frecuente de enfermedades neurodegenerativas. Tristemente, en la mayoría de los casos no se sabe la causa, entonces pues va a ser idiopático, en la que pueden estar relacionados factores genéticos y factores ambientales. Normalmente se va a presentar en personas mayores de 60 años y se va a caracterizar principalmente por las siguientes manifestaciones clínicas: temblor, rigidez, bradicinesia y alteración en los reflejos posturales. Entonces, viendo las manifestaciones clínicas, nos damos cuenta que tienen una característica en común, la cual es una falta en el control del movimiento. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que la principal vía que controla el movimiento es la vía extrapiramidal. Dentro de la vía extrapiramidal tenemos a la vía nigroestriada, que es la que va a estar en relación con la enfermedad de Parkinson. Por cuestiones de tiempo, vamos a hablar de la vía de una forma súper rápida y esquemática, como pueden ver. Entonces, bueno, solo con el fin de entender mejor el tratamiento farmacológico. La porción compacta de la sustancia negra va a mandar inervación hacia el núcleo estriado. El núcleo estriado va a sacar dos vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa, al activarse mediante distintos neurotransmisores, va a resultar en la estimulación del movimiento. En cambio, la vía indirecta, al activarse mediante distintos neurotransmisores, va a inhibir el movimiento. Entonces, fisiológicamente, las neuronas de la vía directa van a estar acopladas a D1. Bueno, van a tener receptores D1 y las de la vía indirecta van a tener receptores D2. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, pues que los receptores D1 van a estar acoplados a proteína GS y los receptores D2 van a estar acoplados a proteína GI. Entonces, la dopamina, al unirse a D1, va a terminar aumentando el AMP cíclico, por lo que mantendrá activa a esta vía. En cambio, la dopamina, al unirse a receptores D2, va a disminuir el AMP cíclico y esto mantendrá inactiva a esta vía, con lo que todo esto culminará en el control del movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar en la enfermedad de Parkinson? En la enfermedad de Parkinson, como ya habíamos mencionado, se van a perder las neuronas dopaminérgicas de la porción compacta de la sustancia negra. Esto nos ocasionará disminución en los niveles de dopamina. Entonces, al no unirse la dopamina al receptor D1, no se va a estar activando GS y no se va a estar incrementando el AMP cíclico, por lo que la vía directa va a estar desactivada. En cambio, al no unirse la dopamina a los receptores D2, no se va a estar activando GI y no va a estar disminuyendo el AMP cíclico, por lo que la vía indirecta va a estar activada. Esto ocasionará que se inhiba el movimiento, que es como lo vemos en las manifestaciones clínicas. Dicho lo anterior, el objetivo del tratamiento es aumentar los niveles de dopamina para que de esta forma
disminuyamos los síntomas presentes en la enfermedad. Aquí quiero aclarar que el tratamiento utilizado no nos va a regenerar estas neuronas perdidas, ni tampoco va a impedir que se sigan perdiendo las neuronas, por lo que el tratamiento es únicamente sintomático, no nos va a curar la enfermedad. Entonces, dicho esto, vamos a ver el tratamiento que tenemos disponible. Pues vamos a empezar con levodopa-carbidopa. Aquí les puse varios puntos importantes a tomar en cuenta para este medicamento. Primero, la levodopa es un precursor inmediato de la dopamina. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué no solo administramos dopamina si eso es lo que necesitamos? Pues porque la dopamina no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces se acumularía en la periferia. Y como sabemos, en la periferia tenemos varios receptores para la dopamina. Entonces, esta al unírseles nos causaría varios efectos adversos, entre ellos náusea e hipotensión ortostática. Por ello, administramos un precursor, el cual sí puede atravesar la barrera hematoencefálica mediante el transportador de aminoácidos aromáticos. Pero aquí tenemos otro problema. Existe una enzima que está tanto en el sistema nervioso central como en la periferia, que nos pasará nuestra levodopa a dopamina. Y lo que nosotros necesitamos es la dopamina al sistema nervioso, no en la periferia, por lo que administramos carbidopa, la cual va a inhibir a la dopa descarboxilasa periférica y así llegará lo suficiente al sistema nervioso central. Como segundo punto, la levodopa se va a administrar por vía oral. Entonces, a nivel gastrointestinal tenemos altas concentraciones de dopa descarboxilasa, que como ya habíamos mencionado, no la necesitamos a este nivel, por lo que se debe de administrar con carbidopa. Y otro punto importante es que el levodopa pasa a la circulación mediante el transportador de aminoácidos aromáticos, al igual que en la barrera hematoencefálica. Entonces, esto, ¿por qué lo debemos de tomar en cuenta? Porque si nosotros tomamos nuestra levodopa junto con alimentos ricos en proteínas, estas proteínas junto con la levodopa van a competir por este transportador, por lo que bajaría la biodisponibilidad de levodopa. Por ello, no se debe de estar administrando junto con alimentos ricos en proteínas. Otro punto importante es que tras un tiempo de estar administrando el medicamento, el paciente va a empezar a generar tolerancia y esto se va a ver reflejado como los periodos off. ¿Y qué es esto de los periodos off? Bueno, pues el paciente se toma su medicamento y al inicio va a tener una mejoría clínica, pero justo antes de su segunda dosis, el paciente va a presentar de nuevo las manifestaciones de la enfermedad. Por ello, se empiezan a aumentar las dosis, pero tras un tiempo va a empezar a generar el fenómeno on-off, en el que el paciente toma su primer dosis y al inicio presenta esta mejoría clínica, pero poco tiempo después empieza con un síndrome extrapiramidal. Principalmente empieza con discinesias, que son movimientos involuntarios. Y justo un poquito después, antes de su segunda dosis, regresan las manifestaciones de la enfermedad y así sucesivamente. Lo malo es que esto ya es muy difícil de controlar con el tratamiento. Por ello, el tratamiento va a ser solo de uso restringido para pacientes que ya presentan un Parkinson con deterioro funcional. No lo vamos a estar administrando en pacientes jóvenes o con síntomas leves, ¿ok? La otra opción de tratamiento que tenemos es el pramipexol, el cual es un agonista de los receptores dopaminérgicos. Una de las ventajas que tiene es que es una molécula no peptídica, por lo cual no compite por el transporte. Y esto tiene importancia que lo vamos a poder administrar junto con levodopa o junto con
alimentos ricos en proteína y no habrá esta interacción o competencia por el transporte. Luego, tiene una vida media prolongada, lo cual nos permite una dosificación menos frecuente. Esto, como sabemos, mejora el apego al tratamiento, pero también esto nos permite administrarlo en pacientes más jóvenes y permítanme explicarles por qué. Fisiológicamente, las concentraciones de dopamina en la hendidura sináptica van a permanecer constantes, que bueno, al desarrollar Parkinson, estas concentraciones van a disminuir. Nosotros al administrar levodopa, algo que no les mencioné es que la levodopa tiene una vida media muy corta, por lo que se debe de estar administrando constantemente a lo largo del día. Entonces esto nos va a generar fluctuaciones en las concentraciones de dopamina, lo cual va a contribuir a que se genere el fenómeno on-off. En cambio, el pramipexol, por su vida media prolongada, va a mantener las concentraciones similares a las fisiológicas, lo cual nos va a retrasar la aparición del fenómeno on-off. Por ello, la podemos dar en los pacientes jóvenes. De hecho, también se puede dar como coadyuvante en pacientes que toman levodopa y ya han generado este fenómeno. Lo malo de este fármaco es que no solo se va a unir a los receptores D2, sino que también se va a unir a los receptores D3 y D4, principalmente a estos dos. Entonces, como habíamos visto, a nivel periférico, esto nos puede ocasionar la aparición de náuseas e hipotensión ortostática principalmente. Pero a nivel del sistema nervioso hay que recordar que existen vías dopaminérgicas aparte de la nigroestriada, las cuales con este medicamento se van a ver alteradas, por lo que se van a terminar alterando las funciones cognitivas de orden superior. Por ejemplo, el paciente no va a poder controlar sus impulsos, puede empezar a comer de más, puede empezar a gastar de más y cosas por el estilo. También puede llegar a tener alucinaciones o puede presentar hipersexualidad. El punto de esto es tener bien en cuenta los efectos adversos para tener un especial cuidado sobre ellos y mencionárselos al paciente. Por último, vamos a hablar sobre la seleginina. Para poder entender su mecanismo de acción, hay que recordar que cuando la dopamina hace su acción, tiene dos caminos. Uno es regresar a las vesículas y el otro es metabolizarse mediante la MAO-B. Entonces, lo que hace la seleginina es inhibir a la MAO-B para que más porción de dopamina regrese a las vesículas. Entonces, con esto podemos deducir que para que funcione este medicamento necesitamos ciertas concentraciones de dopamina, que esto es al inicio de la enfermedad, cuando el paciente tiene apenas síntomas leves. O lo podemos administrar como coadyuvante con levodopa para aumentar su vida media. Una de las ventajas es que es un inhibidor selectivo de MAO-B. Esto quiere decir que lo podemos administrar junto con alimentos ricos en aminas sin riesgo a desencadenar una crisis hipertensiva, como a comparación de los inhibidores no selectivos de la MAO, que estos sí nos pueden generar las crisis hipertensivas. Una de las desventajas es que genera un metabolito tóxico llamado anfetamina, y este es el que nos va a generar los efectos adversos, que son, por ejemplo, insomnio y confusión. Y bueno, como conclusión, el tratamiento en pacientes con enfermedad de Parkinson va a ser un tratamiento individualizado, en el que debemos de tomar en cuenta los síntomas, la edad, la ocupación, las actividades y qué tanto está afectando la enfermedad a su vida cotidiana. También debemos de tomar en cuenta un enfoque no farmacológico. Esto es un cambio en los estilos de vida, en el que se recomienda empezar a hacer ejercicio, andar en bicicleta, bailar o hacer cualquier actividad que a ellos les guste mucho. En cuanto al tratamiento, solamente va a ser sintomático. Hay que recordar que no nos va a curar la enfermedad.
Para esto vamos a tener la terapia dopaminérgica, que como vimos a lo largo de esta sesión utilizaremos levodopa, carbidopa o pramipexol o seregilina. También vamos a tener una terapia no dopaminérgica, en la que usaremos antagonistas muscarínicos. Esto solo va a ser utilizado para síntomas leves de la enfermedad o efectos adversos como temblores, en el que se usa trexifenidil y viperideno. No se van a usar como tratamiento de base los antimuscarínicos. Y bueno, la finalidad de nuestro tratamiento es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que eso es lo más importante. Muchas gracias y eso fue todo.